Tras año y medio de gobierno de Gustavo Petro, se ha ido construyendo poco a poco una oposición que está saliendo a las calles. Esta semana, esas voces opositoras se escucharon. Según El Colombiano, cerca de 50.000 personas salieron a protestar. Sin embargo, también es cierto que el gobierno de Gustavo Petro está viviendo una especie de segundo tiempo. Casi todas las encuestas muestran un leve repunte en su favorabilidad y todo parece indicar que ha decidido salir a la cancha con los que estaban en la banca, en que formaban parte de su guardia pretoriana, o mejor, de su guardia petroriana. Esta semana nombró en Planeación Nacional, óiganme bien, a Alexander López, un político de izquierda que fue presidente del Senado y que es el presidente además del Polo, uno de los partidos que integra la coalición de izquierda que llevó al poder a Gustavo Petro. Otro miembro de esa nueva petrocracia que ha salido a relucir en estos días es el del exconcejal del Polo, Carlos Carrillo. Él acaba de ser nombrado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, luego de que su antiguo director fuera señalado de actos de corrupción y se le hubiera pedido la renuncia por parte del gobierno de Gustavo Petro. Otro de la guardia petroriana que llega al gobierno es Diego Cancino, exconcejal de Bogotá del Partido Verde. Él acaba de ser nombrado como nuevo viceministro del Interior. Pero sin duda el nombramiento que más ha atraído la atención de los medios es el de Gustavo Bolívar, ex senador, quien fuera en su momento la cabeza de lista del pacto histórico en las pasadas elecciones, cuando esta lista sacó la mayor votación con más de 3 millones de votos. En las pasadas elecciones, Bolívar fue el candidato del petrismo a la alcaldía de Bogotá y perdió en franca lid ante Carlos Fernando Galán. Hoy, el presidente Gustavo Petro lo acaba de nombrar como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, la agencia encargada nada más ni nada menos que de formular la política social y hacerla llegar a donde tiene que llegar, es decir, a las manos de los más necesitados y a la población que todavía no ha salido de la pobreza extrema. Hoy lo tenemos aquí, invitado en A Fondo. ¿Por qué Gustavo Petro decidió llamar a su guardia pretoriana o petroriana al gobierno? Yo creo que él, en este segundo tiempo, como tú lo llamas, se dio cuenta que hay que llamar a la banca, pues llamemos a los... Estaban en la banca. Estamos en la banca. Llamemos a los que sí creen en esta causa, a los que creen en este proyecto, que lo vibran de corazón y que seguramente van a trabajar con mucho entusiasmo por él. Y yo creo que le va a funcionar. Yo lo digo desde mi punto de vista, de lo que he visto poco, que he visto del entusiasmo que le ha puesto Alexander López, del Carrillo, burócrata, que nunca lo imaginé pues, en un puesto, pero que son personas anticorrupción, que seguramente aceptamos todas las críticas de que no tengamos la experticia, pero lo que no pueden decir es que vamos a llegar a acabar con esas instituciones, al contrario, a rescatarlas de las garras de la corrupción, a meterle mucho entusiasmo, a trabajar muy duro, a rodearnos de muchos profesionales, y yo pienso que esta fórmula le va a dar resultado al presidente al final. Son muchas las personas que están criticando estos nombramientos, diciendo que salieron los tecnócratas y fueron reemplazados por activistas, por personas que no tienen, además, ninguna experiencia, como usted. ¿Qué les dice a esos críticos? Eso es una discusión que se abrió a raíz de mi nombramiento. Si tecnócratas, o si activistas,
o si las dos cosas. Usted es un activista seguro. Yo digo que las dos cosas, porque el tecnócrata pues tiene el conocimiento, la habilidad, la ciencia, y es necesario, pero a veces le falta la sensibilidad que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿qué experiencia usted tiene para el DPS? Les digo, el DPS pues tiende a derrotar el hambre, la pobreza, y yo ya hice eso con mi vida. Yo fui capaz de convertir mi pobreza en riqueza, yo fui capaz de derrotar mi hambre, el de mi familia. O sea, yo sé hacer eso, yo sé lo que es sentir hambre. Entonces sí tengo experiencia. Porque usted viene ¿de dónde? De una familia pobre, ¿sí? Yo tuve que trabajar muy niño, vender cosas en las calles, en Monserrate, en el Campín vendía gorras, en Monserrate. Yo tuve que trabajar de muy chiquito, yo conozco eso y conozco una etapa que el presidente quiere darle, un nuevo aire que le quiere dar a prosperidad social, y es que a medida que pase el tiempo vayamos disminuyendo las transferencias, los subsidios, y los estamos convirtiendo en emprendimiento. O sea, enseñar a pescar a la gente. Él dice, y él lo dijo en mi posesión, yo le tenía pereza a esa institución porque es decirle a la gente viva con 80,000, sí, los subsidios, viva con 150,000 y resígnese. Él me pone como primera misión, hay que tratar de que la gente, de hacer que esos subsidios en el tiempo vayan desapareciendo a la medida que van apareciendo emprendimiento y que ellos aprenden a trabajar y se les dan oportunidades. Entonces una buena meta. Yo todo eso ya lo practiqué en mi vida. O sea que yo sí tengo esa experiencia. Lo segundo, pues obviamente no vamos a desconocer el trabajo de los técnicos. De hecho, me tengo que rodear de muchos técnicos. Ya estoy empezando. Por ejemplo, puse como cabeza del empalme a Mafe Rojas, que es una ex concejal de Bogotá y que fue directora del IDU, muy buena ejecutora. Y ella va a estar al frente de esa parte de la ejecución. Vamos a meterle, como ya que está reviviendo los trenes, vamos a meterle fuerza, una máquina a prosperidad social para que se ejecute, porque lo que estamos encontrando en el empalme es que se arrancaban los proyectos pero no se terminaban. ¿Por qué? Por la corrupción. Entonces, primer dato alarmante, de 115 obras que se iniciaron en prosperidad social, en los últimos años hay 100 paradas, 100 paralizadas por diferentes motivos, pero más que todo por corrupción, porque el contratista se llevó la plata, no volvió, ahí sí ya no operan los entes de control, porque como se politizaron, entonces no persigamos a los amigos, sino al que dé papaya aquí en el gobierno. Entonces, nosotros tenemos una misión muy importante, son dos misiones muy importantes en prosperidad social. Uno, atacar la corrupción de raíz. Y el segundo, hacer que toda la plata que nos están encomendando, que es mucha, llegue a la gente más vulnerable, a la gente que físicamente no puede emprender ya una acción económica para vivir, como por ejemplo el programa que lanzó el presidente y que vamos a empezar a implementar desde junio, y es el aumento del 300% de las transferencias a los mayores de 80 años. Hoy, hace varios años están ganando, o se están recibiendo 80,000 pesos, lo pasamos a 225,000. Eso es un inicio, digamos. Pero esos subsidios. Es un subsidio, pero ya uno sabe que una persona de 80 años no puede. Entonces, él me dice, centremos los subsidios en los más viejos y en los niños. Un niño pues no tiene cómo mantenerse. Entonces, mantengamos la mamá, no mantengamos, sino démosle el subsidio a la mamá. Por eso, en el primer programa, nosotros le vamos a transferir, o ya se le están transfiriendo a las madres cabeza de hogar 500,000 pesos, que antes también eran 160. Entonces él dice, con 80 o con 160 no se hace nada. Entonces se reduce la base, ahí vamos a tener un problema grave, porque es que mucha gente va a dejar de recibir el subsidio. Pero a las de pobreza extrema se la aumentamos en la cantidad. Entonces estamos disminuyendo la cantidad de gente, pero limitándonos a que en pobreza extrema la gente que recibe el subsidio sea de mayor cantidad, algo de mayor calidad también. Ya acordaré de mí. Y van a decir que fui yo el que llegué a acabar con esos subsidios. No, es un decreto que viene desde hace ya rato. El presidente quiere focalizar los subsidios en la pobreza extrema. Hoy está en el Sisbén A y B, te los quiere mandar solo al A. Entonces los del Sisbén B ya va a ver lo que va a pasar. ¿Y los Sisbén B quiénes son? Lo que pasa es los que ya están en pobreza, pero no extrema. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son? En este momento nosotros queremos llegarle a 2.800.000 familias.
¿Y los del Sisbén B? De Sisbén A. Ah, claro. Sí. ¿Y Sisbén B cuántos son? En este momento son otro tanto parecido, un poquito más. Pero entonces, ¿para ellos qué tenemos? Ahí es donde tengo que ir a hablar con ellos para ver cómo hacemos emprendimientos de economía popular, cómo los ponemos, les damos herramientas para que trabajen. ¿A los del Sisbén B? Sí, o sea, ya, mi querido... Ya, usted ya entró, sí, ya venga, pero usted tiene fuerza para trabajar todavía. O sea, no está en el rango de los tercera edad, ni en el de niños. Pues venga, venga, trabajemos. Y salió de la pobreza absoluta. Claro, entonces... ¿qué hacen ustedes? No, somos pescadores. Venga, compremos una lancha y armen una cooperativa y se van a pescar. Este es un país muy rico en pesca. Entonces, vamos a hacer eso. No, que la agricultura, venga a ver cómo hacemos un centro de acopio. Todo eso, hay plata para eso, digamos, dentro de prosperidad social. Y yo tengo que convertir esos auxilios del Sisbén B en eso, en emprendimientos. Ahí hay un reto grande, pues obviamente la avalancha va a ser grande cuando dejen de recibir esos auxilios. Las arengas que uno oye en las marchas que son convocadas por la oposición, como las que se sucedieron esta semana, son muy duras contra el gobierno de Gustavo Petro. No solamente insisten en que no están de acuerdo con la manera como se están llevando a cabo las reformas, sino que también insisten en que este nuevo gobierno de izquierda mantiene las mismas formas de corrupción que históricamente ha tenido el poder en Colombia. ¿Usted qué le dice a esa oposición que considera a este primer gobierno de izquierda un gobierno muy permeable a la corrupción? Lo de las marchas, como lo hablamos extra micrófono, en una democracia sana, pues deberían transcurrir como las de ayer, pacíficamente. Uh-huh. Y el gobierno, no solo esta, sino hemos contabilizado más de 20 marchas, porque es que esta marcha de ayer no es para protestar contra el mal gobierno. Esta misma marcha de ayer se dio a los 20 días de que Petro estaba apenas calentando la silla presidencial, ya estaban protestando en la calle. Y cada mes han hecho una y eso. Y nunca, María Jimena, ni un herido, ni un mutilado, nada, ni un preso, nada. Han podido hacerlas en total libertad. Esa es la verdadera democracia. Pero se les olvida que, bueno, parte de las protestas que son contra la corrupción, que la hay, mira, acaba de pasar, se nos coló un tipo ahí en la unidad de riesgos y se estaba robando la plata. La misma presidencia fue y lo denunció y seguramente lo van a meter preso. La corrupción existe, pero los de la marcha se les olvida que, por ejemplo, yo voy a nombrar solamente en mi entidad. En Prosperidad Social había un presidente que era un director que era Pierre García. Ese señor se robó lo que quiso, armó un entramado de corrupción ahí con varios congresistas, 2 de los cuales ya fueron presos, uno... En el gobierno de Iván Duque. Lamentablemente. Pero no solo eso, mientras nosotros al señor de la UGGG, no sé cuántas. UNG. Bueno, al señor ese, el de riesgos, la unidad de riesgo. La unidad de riesgo, nosotros lo judicializamos. A Pierre García lo condecoró Duque, le puso la medalla y el Congreso también lo condecoró. Nosotros no vamos a hacer eso con nuestros corruptos. Y este tipo que hoy anda con circular roja de Interpol, pues recibió medalla y diploma del Congreso. Yo lo acabo de tuitear ahí. Encontré las dos, encontré la foto de Duque condecorando al corrupto. Nosotros no vamos a condecorar a los corruptos. Eso sí, hay que descartarlo. Entonces, corrupción ha habido y habrá, pero la idea es disminuirla, tratar de acabarla. No es fácil. Esas mafias se aseguran primero de ser amigos y de tener en su bolsillo a los entes de control. Sí. Entonces, por eso es que prácticamente no los toca. Pero mira, aquí está Duque condecorando a mi antecesor. Tú lo puedes ver. Sí, acá lo estamos viendo. Su medalla, sí. y aquí ya tiene el tipo su medalla. Sí. Y es un corruptazo. Sí, mira, aquí, y después va al Congreso que le pongan su diploma. Entonces, todas esas mafias primero se aseguran el ente de control. Por eso es que, y eso fue una lucha que di ahí en el Congreso como senador, hay que arrebatarle al Congreso la función de elegir a la procuradora o al procurador y al contralor. Eso es una sinvergüenza. Eso, mientras eso no se subsane, aquí nunca va a acabarse la corrupción, porque cada vez que el Congreso se reúne a elegir un contralor, hay acuerdos previos para poder llegar a eso. Y es, no me tocas, yo voto por ti.
Y no me tocas de un congresista es todos sus alcaldes en sus pueblos, en su departamento, su gobernador, porque son mafias regionales que tienen alcaldes, gobernadores, funcionarios, todo eso. Entonces, el Contralor se queda así, esperando quién da papaya por ahí, que no haya votado por él para decir que está haciendo una gran labor. Y lo mismo la Procuradora. Mire cómo han sido de laxos con todo esto, pero aquí, por ejemplo, le pongo un caso. Luis Guillermo Pérez, que es nuestro superintendente de subsidios, contrató a un señor mayor de 70 años y una vez lo suspendieron. Porque tenía 70 años y unos meses y la ley dice que hasta 70 años. Y ya eso fue producto de una suspensión de 3 meses. Ahora le acaban de meter otra que porque una persona anónima dijo que él había vuelto a la entidad. O sea, unas cosas no nos perdonan nada y eso también tiene paralizado un poco la ejecución en el gobierno. Porque como se politizaron los entes de control, entonces ya uno no ve la objetividad ahí, sino la persecución. Entonces, a Daniel Rojas lo sancionaron por no haberle entregado la AAA a quienes la compraron por 4 veces la cifra que costaba, ¿no? Entonces pagaron 500.000 millones y costaba 2 billones. Entonces, como no la quiso entregar porque quería investigar qué pasó ahí, lo sancionó de una vez la Procuradora. Entonces uno dice, claro, tiene razón el gobierno en que está angustiado porque la ejecución es baja, pero es que los funcionarios también están paralizados porque saben que tienen encima de los ojos de unos entes politizados. Porque en franca objetividad, el actuar de muchos de los que están hoy sancionados no daba para sanciones. Mientras que otros que sí cometen sanciones, pues ahí siguen. Pero, ¿usted tiene temor de que la Procuraduría o la Contraloría entre y le haga lo mismo que ha hecho con otros? No, yo ninguno, porque como yo no actúo mal, pero sí sé que van a estar con los ojos encima para ver en dónde me resbalo. Es que me he encontrado con casos que digamos, yo nunca había dirigido una entidad pública, yo he dirigido entidades privadas y mis empresas y eso, pero una entidad pública es bien complicado. Sí. Por ejemplo, el primer día que yo llego, caí de sorpresa, yo vi el piso donde yo trabajo con muy poquitos funcionarios, yo no avisé que iba, y al otro día que sabían que yo iba, estaba lleno, el piso estaba lleno, entonces ya se enteraron que yo, entonces ya fueron. Entonces hay mucha burocracia, hay empleados que no se pueden tocar porque son de carrera, entonces mangonean. Hay gente que se quiere aferrar el puesto, entonces pone tutelas, o dice, este funcionario me puso un chat a las 7 de la noche, eso es acoso laboral, y entonces se aferran al puesto porque demandan ante la Procuraduría y eso queda sub judice hasta que no fallen, entonces no se puede tocar al empleado. Entonces hay el Estado es un monstruo gigante, y yo siento a Petro como una hormiguita tratando de jalar una roca muy grande y no se mueve. El Estado es paquidérmico, está compuesto por miles de personas. Mire, yo solamente de Prosperidad hay 2.200. O sea, hay 1.400 y pico de planta, ¿no? Y como 700 contratistas. Estamos en ese balance. Una de las críticas que se le hacen y que tienen mucha razón a Gustavo Petro y a su gobierno es que cambia mucho a los funcionarios en los puestos claves. Por ejemplo, mire lo que ha sucedido en el DPS, en el Departamento de Prosperidad Social, que usted hoy ha llegado a liderar. En solo 1 año y medio de gobierno ha tenido con usted 3 directores. Cielo Rusinque primero, que duró 8 meses, y Laura Sarabia después, que duró creo que ni siquiera 3 meses. Usted es el tercero. Lo que uno aspiraría es saber que usted se quede ahí y que termine este gobierno siendo usted el director de esa importantísima entidad. Pues yo creo que Laura estaba ahí como de transición mientras él encontraba a la persona. Lo que pasa es que yo tampoco podía entrar al gobierno antes de enero, porque acuérdate que yo fui senador y uno tiene que dejar pasar 1 año para poder entrar al gobierno. ¿Sí? Sí. Yo creo que él estaba en esos tiempos, pero sí tiene razón en algo. Mira, solo empaparme correctamente, digo correctamente es íntegramente, de la entidad me va a llevar 1 mes. Solo porque mira, ya hicimos unos empalmes con todos los funcionarios, digamos, de la brocha gorda, de cosas gordas, pero el detalle, yo tengo que hacer reuniones a partir del lunes de 2 horas con cada uno. Entonces dijimos, hagamos uno en la mañana y uno en la tarde. Y son más o menos 40 cabezas, o sea, me van a ir 20 días ahí escuchándolos, mirando los informes. Y en 1 mes yo no he podido mover el primer peso, porque yo no voy a dar no voy a dar un paso si no es firme. Por ejemplo, ayer, que firme rápido, porque es que toca comprar 7 camionetas.
Yo, ¿cómo así que comprar 7 camionetas? Le digo, no se compran, no firmo. Y no lo firmé, y ahí está parado. Yo, ¿cómo va a llegar mi primer acto de firmar la compra de 7 camionetas? ¿Quién dijo que...? Porque nos hemos ido acostumbrando a que el funcionario tiene que tener camioneta, chofer y vivir, no. Primero acabamos del hambre, y cuando acabemos del hambre, que digamos no hay gente aguantando hambre, compramos las 7 camionetas. ¿Y por qué vamos a comprar las 7 camionetas? No, que es que las otras están viejas. Pues de malas. O andan en la vieja o se montan en un Uber, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces, yo necesito tener doctorado para hacer eso, ¿no? Necesito tener una sensibilidad, y es que me dicen ayer, mucha plata de Hambre Cero, pues es un programa que tenemos acá, no se ejecutó. Pues yo me puse bravo, le dije, ¿me están diciendo que hay gente aguantando hambre y que aquí se quedó la plata en el banco? Le dije, no jodas, eso no puede pasar. ¿Cuánto se perdió ahí en Hambre Cero? No tengo la cifra, pero en el balance, yo todos esos balances los voy a dar en una rueda de prensa. Pero con que se haya quedado un peso, pero son miles de millones, o sea, con que se quede un peso sabiendo, entonces, ¿dónde está el corazón del burócrata que dice, yo tengo aquí mis 3 golpes, tengo la camioneta para llegar a la casa, mis 3 comidas y todo, pero hay una gente que no tiene comida en el estómago, que eso pareciera ser un dicho, una frase? No, siéntalo, papito, venga, siéntese acá, siénteseme ahí todo un día sin comer a ver qué es lo que usted siente, ¿no? ¿Cómo puede haber gente con hambre y la plata en el banco sin ejecutarse? Y ahí yo me puse bravo, ya el primer mal genio que tuve. No, entonces, pero sí firme la compra de las 7 camionetas. No compro las camionetas. Cuando la gente no tenga hambre, compramos las camionetas. Gustavo, usted forma parte de lo que usted mismo dijo que eran los petristas pura sangre, pero yo voy un poco más allá y lo voy a rotular como la petrocracia, que era... O la guardia petroriana. Es petroriana. Eso me gusta más, la guardia petroriana. Sea como se llame, esta petrocracia es la primera vez que llega al poder. Y esto es un hecho que, a pesar de que inquieta a muchos, pues es importante porque es una prueba para la democracia, de que las élites en el poder cambian. Cuando cambia el poder, que eso es lo que sucede en cualquier democracia, ¿cómo es esa petrocracia? Esa petrocracia está preparada para llegar a asumir las riendas de este gobierno, como parece que está sucediendo en este segundo tiempo, o le falta todavía entender cómo funciona el Estado y va a tener que tener mucho cuidado de sacar del gobierno a la tecnocracia, porque sin ella pues tampoco va a poder adelantar su proyecto de cambio. Yo le atribuyo a 2 cosas. Primero, cuando Petro ganó, la mayoría de nosotros estábamos en el Congreso. Y ese paso se intentó dar rápido con una reforma política donde el funcionario pudiera saltar del Congreso al gobierno sin esperar ese año que hoy la Constitución nos pide. Sí. ¿Cierto? Entonces dijimos, bueno, posesionémonos, porque necesitamos tener varias curules para las reformas. Entonces, ¿a quién mandamos? Pues a los pesos pesados. Pues, inmodestamente me meto yo ahí a encabezar la lista, al otro. Y entonces el gobierno se quedó sin mucha gente para gobernar. Pero esa lista fue un éxito. Sí, tuvimos casi 3 millones de votos, que ha sido la más votada en la historia. Entonces, todos nos fuimos al Congreso y él se quedó prácticamente sin grandes cuadros porque, digamos, en la izquierda ha habido mucho activismo, pero digamos no ha habido una correcta formación de cuadros, puedo llamarlo yo así, y por eso nosotros estamos hoy insistiendo en la formación de cuadros políticos, ¿cierto? Entonces no había la cantidad que se requiere. Es que mira, si nomás ayer me dicen necesitamos 5 abogados especialistas en contratación, yo volteo a mirar para todos lados, yo digo, pues madre, le digo, ¿puedo poner un tweet para pedirlos? Entonces me dicen, sí, pero espere, le digo la cantidad exacta. Entonces todo eso lo vamos a hacer porque no tenemos la gente suficiente, ¿cierto? O hay gente que no es experta en ciertas materias que se requieren. Entonces Petro tuvo ese problema. Entonces lo primero que él dice, bueno, como yo vengo a conformar unas mayorías en el Congreso para poder asegurarme la votación de mis reformas, pues entonces llamemos a todas las fuerzas, y llamó incluso conservadores. Y eso iba funcionando bien, eso iba sobre ruedas. Llamó a Uribe. Se sentó con Uribe. Todas las grandes fuerzas estuvieron componiendo el gabinete al comienzo, ¿cierto? Pero después
cuando ya empieza a pasar el tiempo, porque esa es la luna de miel de los presidentes de un añito máximo. 1 año y medio. Estamos en el año y medio, en este momento estamos en el año y medio. Ya tiene el sol a cuestas, obviamente. Entonces él tiene que revertir el relato que se le ha construido, porque no es justo realmente ese relato. En algunas partes sí, pero el relato del mal gobierno lo empezaron a montar desde el primer mes de gobierno, pero a mí me consta que él personalmente ha querido jalar esa roca, además esa hormiguita jalando esa roca, mover esa maquinaria de ese Estado, y no es posible, no porque los funcionarios no quieran ni porque él quiera, sino que el diseño del Estado es así. Yo, por ejemplo, le pregunto ayer a mi director de infraestructura, si yo quiero hacer ya hoy un centro de salud, ¿cuánto me gasto para empezar? Me dice 6 meses para arrancar. Digo, ¿por qué no? Entonces empieza, primero hay que hacer un preproyecto, después la factibilidad, después el plano, después la licencia, después hay que pedir la disponibilidad presupuestal, después entonces, ni siquiera este año arranco yo una sola obra. Entonces al final van a decir, sí, que ese Bolívar no había nada. El tipo era ¿cómo se llama? Buchipluma y pura bla, bla, bla. Es imposible mover el Estado, es una maquinaria muy pesada. Y entonces, imagínate, un funcionario de 4 meses como Laura o uno de 8 que duró, si apenas empiezan a moverlo cuando ya están fuera. Entonces, realmente necesita estabilidad en esos cargos, ¿cierto? Eso es un principio. Para poder uno entender la entidad y empezar a mover esa máquina se necesita un tiempo, y ese tiempo la gente no lo da, la gente quiere todo ya, la gente quiere las cosas inmediatas, y entonces por eso es que empieza la gente a volteársele al presidente. Es que él dijo que no sé cuántas, que le iba a dar 500 $1,000 a los viejos y le va a dar ahora solamente 225. ¿Cuál es la razón? Que él prometió que les daba 500, pero con reforma pensional, porque la reforma pensional le libera unos recursos a Colpensiones y ahí sobra plática para ellos. No, la reforma pensional está todavía embolatada. Que él iba a prometer que no sé cuánta, entonces no se han surtido, digamos, todos los trámites de las reformas, no están aprobadas, entonces todas las promesas se van quedando ahí y la gente empieza a decir mentiroso, no cumplió, etcétera. Pero lo que les digo es que es porque ese Estado está diseñado así para ser lento, para privilegiar la corrupción. Entonces, ¿usted quiere agilizar ese trámite? ¿Cuánto me va a pasar aquí por debajo? Mire, yo voy a cometer aquí una infidencia. Yo me hago anualmente unos exámenes que llaman el examen ejecutivo. Entonces fui a una de las 2 grandes clínicas que tiene Bogotá. Entonces ya tendrán que sacar la conclusión. Y el director se entera que yo estoy en ese examen y viene y me visita. Ahí el cuartico donde lo meten a uno mientras va cada especialista mirándolo a uno. Me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy el director de la clínica, ¿qué tal? Necesito que me ayudes, estamos aquí en una emergencia, las CPS me ven 180.000 millones, tengo las cifras en la cabeza, yo soy bueno para las cifras, 180.000 millones de pesos y si no me los pagan me va a quebrar. Entonces, esa lentitud, ¿para qué es? Para que venga un senador y vaya y mueva el de la EPS y le diga, hermano, mire, paguémosle acá a este, y entonces le da una comisión a este. Eso se ha mantenido así siempre. La lentitud del Estado privilegia la corrupción. Entonces le digo, ¿por qué no le han pagado las EPS? Dicen, no sé, porque diferentes razones. Le digo, me dice, yo por eso estoy de acuerdo con la reforma del presidente. Digo, ¿pero por qué no lo ha expresado públicamente? Dice, no, porque entonces el gremio va a decir que yo soy petrista. Entonces viene como toda esa cosa. Le digo, pero si está de acuerdo con la reforma, apóyenla. Digo, no, yo la apoyo y sabemos que eso es lo mejor, porque ya sabemos que es mejor tener al Estado como garante del pago y no un privado, porque el privado pues 15 días que me demore. Me puso un ejemplo muy clarito. Me dijo, mira, yo pasé el informe, ¿no? Las facturas. ¿Cómo funciona hoy el sistema de salud? El Estado le garantiza una plata a las EPS para que irriguen hacia las IPS, que son las clínicas, los consultorios y los hospitales, ese dinero, ¿no? Y se quedan con una parte que es la comisión, está bien. Entonces, ella me dice, mira, yo paso aquí mis facturas, una carpeta, y yo he puesto unas trampas, he puesto unas hojitas en algunas cosas, y resulta que a los 15 días me devuelven la carpeta para que la revise, que porque tiene unas inconsistencias, y miro mis trampas, me dijo ese director, y no abrieron la carpeta. ¿Por qué me la devuelven? Porque 15 días de rendimiento financiero de 180.000 millones más los otros 15 días que duran revisándolo otra vez es un mes más plata y con el riesgo de que la clínica se quiebre.
¿Sí me entiende? Entonces, por eso es que está funcionando mal el sistema de salud y por eso es que hay que cambiarlo. Pero ni siquiera los directores apoyan sabiendo que están perjudicados. Pero ¿usted no cree que le ha faltado también al gobierno como tender esos puentes? Porque pues también hay que hacer pedagogía, ¿no? Este es un nuevo gobierno, es de izquierda, acá la gente no está muy acostumbrada, cuando uno dice izquierda, en el poder. Estamos satanizados. No hay como especies de puentes. Usted es bueno en eso, pero yo tengo que decir que el presidente no es muy bueno en eso. Sí, ha faltado buena comunicación y pedagogía, lo que tú dices, eso fue fundamental. Yo empecé a hacerla antes de la campaña. Yo me acuerdo que me iba por todos los pueblos sabiendo los tiempos de esto. Le decía, no vayan a fusilar al presidente a los 6 meses o al año de que no ha hecho cosas porque esto no es tan fácil. Y es que mira, María Jimena, llevamos un año y medio gobernando y le voy a decir cómo son los tiempos. Primero hay que fondear el cambio, hay que conseguir la plata, porque eso no se hace gratis. Entonces se nos fue el primer semestre haciendo una reforma tributaria, que incluso yo como presidente de la Comisión Tercera encabecé. Entonces se consiguió la plata en el primer semestre. Ahí no hay nada que hacer, porque esa plata cuando se recauda en el segundo semestre del año que sigue, porque los impuestos empiezan a pagarse como en agosto. Bueno. Segundo, Plan Nacional de Desarrollo. Se aprueba en abril. Entonces ya ahí se ha perdido un año, porque tú sin Plan Nacional de Desarrollo no sabes para dónde vas. Esa es la hoja de ruta de cada gobierno. Y entonces nosotros técnicamente, digamos, en términos pragmáticos, estamos gobernando hace 6 meses. Y yo empiezo a ver que eso se empieza a notar, porque ya uno empieza a ver que las fincas que entregó la SAE ya dieron a primer cultivo de arroz. En La Guajira, aparte del tema de los carrotanques, ya se han instalado. Ayer estuve en mi primer Consejo de Ministros el lunes, y el tema de ese Consejo de Ministros era el seguimiento de las promesas que se hicieron en el gobierno de La Guajira. Recuerda que el presidente trasladó con todos sus ministros a La Guajira, entonces cada ministro hace unos compromisos y él estrictamente lo dice, bueno, ¿cómo va eso? Entonces, yo lo que vi fue un informe de cada ministro, cómo va lo que está haciendo. Entonces, el de transporte dijo, mire, presidente, el aeropuerto que usted prometió, ya tenemos el lote, estamos en esto, en final de 2024 vamos a tener la factibilidad, y en 2025 ya tenemos la construcción. Entonces, el de Minas dijo, bueno, ya hemos instalado tantos fuentes de energías limpias para darle luz a tantas rancherías, todo eso están dando. Entonces yo veo que esto es de maduración, de tiempo, pero se va a ver al final del gobierno un cambio. Esta semana se hicieron unas protestas convocadas por la oposición. Y aunque pues no fueron multitudinarias, pues fueron mejor que las anteriores, más numerosas, sin duda alguna. El presidente reaccionó ante estas marchas con un video en el que dijo lo siguiente. Manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien. Yo le pregunto a usted, Gustavo, ¿será que todos los que salieron a protestar esta semana en las calles, todos lo hicieron para preservar sus privilegios? Lo que pasa es que, mira, yo creo que cuando uno protesta informado, es una protesta legítima. Pero mucha de esa gente sale o por pasiones ideológicas o desinformada, o manipulada también, porque los medios manipulan, eso lo sabemos. Entonces, ahí uno nota que la protesta no tiene un fundamento como la tenía, por ejemplo, la de los chicos del estallido social. O sea, tengo hambre, no encuentro educación, no encuentro empleo, estoy desesperado. No. Aquí, digamos, si uno mira las cifras macroeconómicas, que es en las que uno tiene que fijarse, porque el resto hablamos paja. Yo aquí hablo paja defendiendo, el otro habla paja atacando, pero lo que realmente vale son las cifras, y las cifras están ahí. ¿Qué dicen las cifras? Ha disminuido el desempleo, ha disminuido la pobreza, ha disminuido el precio del dólar, ha disminuido la inflación. Todas esas cifras no las tienen en cuenta para salir a marchar. El desempleo en un dígito. Todas esas cifras van bajando. El agro ha tenido un gran crecimiento. Entonces uno dice, si nosotros nos vamos a las cifras objetivas, que no las dice el petrista ni el uribista, sino lo que hay
lo que nos damos cuenta es que el país va bien encaminado, difícil, o sea, es un periodo post-pandemia con recesión mundial, sin embargo a flote, no se ha quebrado la economía, el presidente se dio la pela con el tema de la gasolina, que era muy impopular, mucha de esa gente que salió a protestar seguramente lo hacía también por eso, muy impopular, subir 60% el valor de la gasolina en un año, y sin embargo no afectar tanto la inflación, no bajó como en otros países, pero sí la disminuyó, a pesar de que tenía que hacerlo, porque el dilema era ¿sigo subsidiando a los que tienen carros con la plata de los pobres? ¿O le quito el subsidio y ponemos esa plata aquí donde estoy yo, en prosperidad? Incluso subsidiando a los narcos, porque en esos laboratorios lo que más gastan es gasolina. Entonces el narco pagando gasolina subsidiada, ¿no?, a $2, y la gente aguantando hambre. Eso no se puede hacer. Entonces se dio esa pela, lo que demuestra que no es un tipo populista, porque otros no hacen eso. Duque no lo quiso hacer. Duque mantuvo el precio sus 4 años y fue aumentando, porque ese déficit alguien lo tiene que pagar. Entonces se fue al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y fue aumentando esa deuda, llegó a casi 3 puntos del PIB, 34 billones, ¿y eso qué afecta? Pues la gente dice, no, pues que eso no se pague. No, hay unas calificadoras de riesgo mirando qué deben los países, entonces si hay un déficit de 8 puntos, pues nos empiezan a bajar la calificación, si baja la calificación aumenta el precio de la deuda, porque la gente ya no presta bajos intereses, eso tiene una cadena, y el presidente manejó bien eso, lo ha manejado perfecto, ya cesaron las alzas, ya quedaron, digamos, ahí al vaivén del precio internacional del petróleo, pero ya más chiquitas, podrá subir 100 pesos, bajar 50, pero no esas alzas de 600 mensuales, que eso castigó muy duro, a mí me castigó duro en la campaña. Durante mi campaña subió 4 veces la gasolina y yo salía a las calles y me decían, no, el presidente nos está arruinando, ese precio de la gasolina nos tiene locos, etcétera. Pero bueno, son costos que hay que pagar, pero yo veo un gobierno responsable en la medida en que se da esa pela, siendo impopular. Pero dice, no va a dejar hundir el país. Y los empresarios han empezado a reconocer eso. ¿Sí? Sí, yo lo creo que sí. Bueno. Yo tuve un gesto bonito de un grupo. ¿De un grupo que en la campaña? Ahorita. Yo, por ejemplo, yo estaba escribiendo una novela para RCN. Sí. ¿Ahorita? Sí, ellos obviamente ya me han dado platas y todo con lo que pagué deudas y me fondía y todas esas cosas. Entonces yo, cuando el presidente me invitó, yo fui y hablé allá. A RCN. Les dije, mire, el presidente me está invitando al gobierno, pero no les he terminado la novela. Entonces me dice a mí, me pareció un gesto patriótico, José Antonio de Brigar. Me dice, vea, Gustavo, váyase al gobierno y ayúdele a ese hombre allá, para que esto se puede mejorar mejor. Y me hace la novela cuando salga del gobierno. O sea, ¿y de qué era la novela? Esa que yo había anunciado, que se llamaba Millonarios sin amor, una comedia romántica, pero era una novela y yo ya tenía plata de ellos y todo, o tengo pues. Y me dijo, bueno, ¿saben? Vamos a parar, vamos a poner un stand-by ahí, vaya a trabajar, ayúdele a Petro y después vuelve. Entonces me pareció bonito, o sea, como un gesto de, necesitamos, pues somos empresarios y en la medida en que al país le vaya bien, le va bien a ellos, que es lo que no entendieron al comienzo, atacándolo, yo decía, pero ¿cómo son de brutos estos grupos? Si atacan al gobierno y lo hacen hundir, sus empresas también se hunden. Entonces ellos, esa reunión de Cartagena con todos los cacaos, es porque yo siento que los empresarios ya entendieron que el golpe blando no funcionó, ya no van a sacar a Petro, tienen que mamárselo los 4 años, pues entonces hagámonos pasito, que al país le vaya bien, que este man maneje bien la economía y que ellos salgan a flote, ¿no? Bueno, como usted bien sabe, ya estamos también en este segundo tiempo, pues evidentemente también comienza la carrera por la presidencia para el 2026. Y usted me imagino que aspira a estar por ahí metido en esa lista. ¿Me equivoco? No, pues no, yo primero tengo que probar que puedo. Sin probar que puedo, no puedo aspirar a nada, y esto es una prueba de fuego. Esta entidad tiene el doble de presupuesto de Medellín. Medellín tiene más o menos un presupuesto de 5 billones. Esta entidad es como manejar 2 ciudades de las que manejó Quintero. Si yo logro poder... Que no las manejó bien. Yo creo que no las manejó bien. Hay mucho cuestionamiento y yo creo que, pues, si en algún momento explotan esos escándalos, pues tendría que... No sé, no puedo adelantarme a decir si sí o si no, pero hay cuestionamientos y cuando hay cuestionamientos es por algo. Bueno, entonces tiene un presupuesto muy grande. Si yo logro mover esta máquina de esta empresa... ¿Cuánto tiene? Este año tiene casi 11 billones, pero para el año entrante van a ser más de 13.
porque vienen otros, digamos, en la reestructuración que le estamos dando a la entidad, porque la estamos reestructurando porque varias de las funciones de prosperidad se fueron al Ministerio de la Igualdad. Entonces, si usted mira cómo es el mapa que organiza Petro, el mapa mental es Francia Márquez, Alexander López y Gustavo Bolívar en poder de toda la política social del gobierno. ¿Sí? Entonces pone 3 cabezas, como tú lo llamas, de la petrocracia. De la petrocracia, muy poderosas, digamos, a nivel popular. Digámoslo, por ahora a nivel popular no hemos demostrado nada para decir poderosa a nivel técnico, nada. Pero pone 3 cabezas muy visibles para que nosotros ejecutemos la política social del gobierno. Entonces, si nosotros damos buen resultado, entonces quiere decir que le salió la jugada bien a él y a nosotros personalmente también nos va a salir, pero no hemos dado los resultados. Lo único que sí tengo seguro es que no va a salir con orden de captura como Pierre García. Eso sí lo juro. O sea, yo no necesito ni un centavo de eso. No, eso ni voy a dejar robar. De hecho, hay mucha corbata por ahí que toca empezar a eliminar. Pero eso sí, es, digamos, lo que yo ya puedo garantizar. En los resultados de ejecución, que es lo que me preocupa a mí con lo que vi ayer en el empalme, jue madre, quedé muy preocupado porque veo que es una máquina muy difícil de mover, pero la vamos a empezar a mover, dándole. Pues ojalá. Sí, no, toca moverla. Para los alarmistas que están diciendo que el mundo se va a acabar porque llegó un político a Planeación, hay que decirles que no es la primera vez que los políticos llegan a ocupar cargos que son de ejecución y que tienen pues que ver con un trabajo técnico. No hay que olvidar que Alexander López no es el primer político que llega a Planeación, ni más faltaba. Antes de él pasó nada más ni nada menos que un Delfín, el hijo de César Gaviria, Simón Gaviria. Y cuando se teme que la llegada de políticos sin experiencia de izquierda a las entidades públicas pueda aumentar la corrupción, no hay que olvidar que durante los últimos años, por ahí 30 o 40 años, pues fueron muchos los ministerios que se acabaron por la corrupción. Comenzando por el Ministerio de Agricultura, que se convirtió en la caja menor del Partido Conservador. Para no hablar de todas las entidades que terminaron siendo adjudicadas por años a caciques políticos y que terminaron totalmente desmanteladas. Sin olvidar, claro, lo que sucedió, por ejemplo, con todas las agencias que tuvieron que ver con el ordenamiento territorial en la época de Álvaro Uribe, cuando fueron penetradas por el paramilitarismo y terminaron legalizando el desplazamiento, que es una forma de corrupción oprobiosa, de la que hoy muy pocos se acuerdan. Dejemos que gobiernen. Ellos dicen que con esta guardia petroliana van a sacar adelante los cambios. Pues que lo saquen. Y si no lo sacan, ahí estaremos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Editora de contenido, Ana María Girón. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.